Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Pues hoy es martes, empezamos otra semana. Estábamos empezando el capítulo 3, ¿bien? Y estábamos analizando la convergencia del método de Euler explícito, ¿no? Que es el método más sencillo, de alguna manera para nosotros es el prototipo o el paradigma en el que vamos a trabajar, ¿no? Es un ejemplo prototípico. Entonces estamos analizando la convergencia, vamos a continuar. Entonces hoy vamos a hacer clase teórica. Comparto pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Aquí están las notas. Y por cierto, hoy es 9 de marzo. Ayer fue el 8M. Espero que ayer tuvieran un Día de la Mujer reivindicativo y satisfactorio, ¿no? A pesar de las dificultades que tenemos ahora con la pandemia y demás. Bueno, vamos a continuar con la teoría. Estamos en el capítulo 3 y estamos analizando la convergencia del método de Euler. Se me olvidó actualizar los programas, de hecho, de los métodos numéricos ya con los cambios. No los subí para darles tiempo si querían bajar las versiones antiguas, ¿eh? Pero luego después de clase ya voy a subir los nuevos, así que si quieren bajar las versiones antiguas háganlo ya. Y qué más, y también subiré las notas. Hola Angélica, qué bueno que te puedes conectar. Ojalá que la conexión te permita seguir la clase bien. Ok, bueno, pues entonces estamos, como digo, con la convergencia del método de Euler. Entonces recuerden, tenemos los datos de un problema de valores iniciales suficientemente buenos como para que todo funcione bien. Y tenemos una malla uniforme del intervalo AB. Bien. Entonces estamos analizando el método Euler explícito, que viene dado por esta recurrencia y el valor de arranque que están entre 2. ¿Bien? Entonces ya dijimos que considerábamos esta norma para medir el error de aproximación, que es una norma, pues cualquier norma en RD para las componentes, por ejemplo la euclidea, y una norma de tipo máximo en los nodos, en n. Bueno, y entonces pues definíamos, entonces consideramos para cada paso h, o equivalentemente para cada n, el aproximante u sub h, bien, que viene definido, como hemos dicho, por 3,2. Entonces esta es la definición de los u sub n. Entonces este es el aproximante correspondiente a h y el muestreo de la solución real para ese paso h, que es la solución real en estos nodos. Entonces recuerden que el problema no depende de malla, ¿bien? El AB, el eta y la F no dependen de la malla, obviamente, pero una vez que defines lo que sí depende de la malla, es decir, del H o del N mayúscula, son, para empezar, la malla, y una vez que has definido la malla, tienes el aproximante, que depende también del método numérico que escojas, y el muestreo de la solución real. La solución real no depende de la malla, obviamente, pero su muestreo en la malla sí. Tienes que decir en qué puntos tienes que evaluar la solución real, y para eso tienes que saber el H, ¿okay? Entonces para cada H tenemos un vector de aproximantes y un vector de muestreo de la solución real, que estamos denotando u sub h, el aproximante, y x sub h, el muestreo de la solución real, respectivamente. Y entonces, pues con la norma que hemos dicho antes, el error de aproximación que denotamos e de h, porque pues fijado el problema y demás, pues depende de h. Es esto de aquí, que haciéndolo explícito es esta expresión de aquí. ¿Bien? Donde esta norma que aparece aquí dentro es la norma que uno haya fijado en RD, ¿vale? Y entonces, pues la idea de la convergencia es que el error
de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Esto es una función de h, obviamente, ¿bien? Está definido para h positivo, y lo que queremos es ver el límite de esa función cuando h tiende a 0 por la derecha, se entiende. Aquí he puesto esto, pero se entiende que es por la derecha, porque h siempre es positivo. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí me siguen? Vale. Muy bien. Bueno, entonces voy a recordar rápidamente lo que hicimos ayer, revisamos algo que quedó pendiente y continuamos con el argumento. ¿Bien? De alguna manera es la demostración de la convergencia, pero de alguna manera. ¿Por qué? Porque todavía no hemos definido lo que quiere decir convergencia. Entonces lo estamos haciendo un poco de manera intuitiva para que se vayan viendo los pasos. Después ya daremos una definición rigurosa de convergencia, y entonces pues sí tendremos los teoremas correspondientes, ¿vale? Con sus demostraciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Pues agarramos el método de Euler y decíamos, bueno, ¿qué sabemos de los aproximantes? Pues la recurrencia que cumplen, que es esta de aquí, 3.7. Entonces veíamos que definiendo este residuo Rn de esta manera, pues veíamos que el vector de muestreo x sub h cumplía una recurrencia similar a la del método, ¿bien? Donde la diferencia básicamente, tenía la estructura análoga y la diferencia era el residuo, ¿bien? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el residuo lo hemos definido así, ¿bien? Para buscar eso, tan sencillo como eso. ¿Bien? Ok. Y entonces es lo que llamábamos recurrencia perturbada. Esta de aquí, 3.9. Ok. Y entonces teníamos un RH que era un vector de residuos, o la perturbación. Que de hecho tenemos una expresión aquí en 3.10. Cuando analizamos el método Euler explícito, vimos que bueno, pues esto está relacionado con la aplicación de la fórmula de Taylor, y entonces este residuo tenía esta forma, donde como siempre si sub n es un punto aquí que no conoceremos nunca, pero y no nos interesará. ¿Bien? Ok. Entonces hacíamos la diferencia en las recurrencias, ¿bien? Y obteníamos una recurrencia similar pero para la diferencia. ¿Y por qué la diferencia? Pues bueno, pues porque estamos buscando el error de aproximación, entonces el error es la norma de la diferencia. Entonces, pues a partir de esta recurrencia poníamos normas, ¿bien? Aplicábamos la desigualdad triangular, las propiedades de norma, ¿bien? De hecho, o sea, bueno, la desigualdad triangular, la homogeneidad aquí para sacar este h, y la condición de Lipschitz que cumple la f, ¿bien? Aquí en este paso. Entonces llegábamos a una desigualdad, ¿bien? Que dependía de n. Entonces definíamos, denotamos, aquí hay un problema porque yo he definido RH como el conjunto de vectores, bien, aunque no lo voy a utilizar mucho, y aquí lo estoy definiendo como el máximo de estas normas. Entonces vamos a corregirlo, de hecho, y voy a quitar esto de aquí porque no tiene caso, ¿bien? O qué podemos, cómo podremos, ya sé, vamos a corregir esto de aquí y pondremos aquí un R sub h. Bien, tengo aquí el tag porque vamos a modificar aquí en directo el documento. Ya estamos, entonces a ver, es la página 60. Lo veo aquí en la página 60. Y estamos, bueno, 60 del PDF. A ver, bueno, entonces esto lo voy a dejar igual. Entonces aquí voy a definir este RH, lo voy a poner con minúscula. ¿Bien? Así. Ok, bueno, ahora modificamos lo demás. Entonces lo he puesto con minúscula para no confundir con este de aquí, que es el vector de residuos. Vale. Bueno, entonces definimos esto porque nos va a convenir, que mide pues el tamaño de los residuos, ¿no? Bueno, que de hecho si se fijan, como tiene un máximo en el índice m, puse aquí para no que no liara con esto, bien, pero es la misma variable realmente.
tienen el mismo papel, el papel de nodo. Fíjense que los R, como actúan por diferencias, porque los residuos están aquí en la recurrencia, pues entonces tenemos uno menos. Tenemos n mayúscula de ellos, no n más 1. Bueno, pero salvo eso, pues básicamente es la norma que estamos utilizando para el error de aproximación. Bueno, entonces, utilizando esta recurrencia en forma de desigualdad, dicho de alguna manera, pues llegábamos a esta expresión de aquí, ¿bien? Es decir, si quieren hasta lo podemos escribir para que quede explícitamente más claro. A ver, aquí lo voy a poner. Es decir, entonces por un lado tengo esto, que lo voy a copiar, y por otro lado tengo el último paso, que es este. Bien, así queda más claro. Esto es para qué valores de n entre 0 y n mayúscula. Vamos a ponerlo aquí. Bien, entonces llegamos finalmente a esta identidad de aquí, que yo creo que es interesante. La voy a poner como ecuación, para darle de alguna manera más importancia, y si hace falta que nos podamos referir a ella. Ok, entonces la ecuación 3,12. Muy bien, hasta aquí, solo que aquí tengo que poner el RH aquí en la segunda, a partir de la segunda, tercera, cuarta y la última. Rápidamente lo cambiamos. Ok, entonces aquí tienen el RH ya con minúscula. Vale, muy bien, entonces llegamos a 3,12. ¿Están de acuerdo con el cambio de notación y demás? Muy bien. Bueno, entonces la ventaja de esta expresión es que aquí teníamos el término enésimo del error de aproximación, y aquí ya nos hemos quitado ese término. Bueno, tenemos el primero, pero el primero no nos da mucho problema, como decíamos, porque tiene que ver más con la condición de arranque. Bien, y claro que nos aparece el n, nos aparece aquí en este exponente y nos aparece aquí, que de alguna manera está ligado también a los exponentes. Bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces lo que hacíamos era analizar estos términos que aparecían aquí, este y esta suma de aquí, ¿no? Entonces lo que decíamos era este argumento de aquí, bien, donde se está utilizando que el límite de 1 más 1 sobre n elevado a n, pues es el número e, ¿no? Bien, lo que ocurre es que este paso, pues si uno lo piensa, es ilegal, porque aquí estamos cambiando, este n lo hemos dejado aquí fijo y estamos cambiando el m, bien. Entonces pues uno no tiene la monotonía que estaba diciendo, que es que esa sucesión, ese límite, este límite de aquí es correcto. O sea que esto de aquí es igual a esta exponencial, que lo que quiero que me salga al final es correcto. El problema está aquí en este menor o igual, porque este menor o igual lo decía argumentando que pues esa sucesión, una sucesión de la forma 1 más 1 sobre n, o en general 1 más una constante dividido por n elevado a n, pues es una sucesión creciente. ¿Bien? Una sucesión creciente porque es el mismo paréntesis, ¿bien? Solo que voy, digamos, aumentando el n, y entonces pues eso me va dando algo creciente. ¿Bien? Eso es así. No, y de hecho,
y ni siquiera porque también va cambiando el paréntesis. Bien. Bueno, definitiva, pero sí se puede comprobar que es una sucesión creciente. Bien, pero nosotros no tenemos eso porque ah, tenemos esta constante que aquí dependía de n y aquí la hemos dejado fija. ¿Bien? Entonces, de hecho es lo que... Ya lo estaba diciendo mal. Esto sí es una sucesión creciente porque el término en el paréntesis es el mismo. Cuando lo hago aquí depender de n, ahí está el problema, no tiene por qué ser la misma. Entonces, ahí hay un problema, hay algo que no queda claro, aunque al final la desigualdad que yo necesito, que es que esto es menor o igual que esta exponencial, es correcta, el argumento no queda claro. ¿Bien? No es válido. Entonces, lo que les propuse es que pensaran una forma de demostrar esa desigualdad eh, para acabar esa demostración. Una forma correcta, ¿no? Ya hemos visto una forma incorrecta, ahora vamos a ver una forma correcta. Entonces, yo tengo aquí ya pensado cómo, pero quería preguntarles a ustedes si tienen alguna idea sobre ello. ¿Bien? Si queda claro, es demostrar esta desigualdad. Esto es menor aquí, esto de aquí es menor o igual que esto de aquí. ¿Bien? Para todo n. N de 0 a n mayúscula. Díganme. ¿Alguna idea? Ay, bueno, no quería yo hacerla llorar. ¿No tiene ninguna idea? Carol está escribiendo. Ok. Bueno, pues entonces les comento, ¿bien? Pero esperaba que lo pensaran ustedes. ¿Sí lo pensaron? ¿O quedó sepultado ahí en la memoria? Es importante que trabajen los ejercicios. Ok, bueno, vamos a ver. Es una desigualdad sencillita. Y básicamente lo que vamos a hacer es demostrarla por inducción. De hecho, solo nos interesa para para n desde 0 hasta n mayúscula. Pero se puede demostrar por inducción para todo n. Que de hecho, por de alguna manera es lo que tiene, porque si eso es general para cualquier n mayúscula, pues al final de alguna manera lo está pidiendo así, ¿no? Y no tiene mucho que ver con los nodos realmente. Bueno, vamos a ver cómo es. Entonces el problema está aquí, aquí. Entonces por un lado, esto de aquí. Vamos a separarlo. Vamos a comprobar que se tiene, entonces esto lo voy a borrar. Y aquí es un... Y aquí vamos a poner, a ver, ¿qué pondremos? Pues de hecho, lo que vamos a ver es que se tiene para todo n perteneciente a los naturales incluyendo el 0. Bien, entonces no sé si eso lo habíamos denotado, déjame ver la anotación. Como n barra, si no recuerdo mal. No, n sub 0. N unión el 0. Entonces ya está, vamos a poner n sub 0. Si
Si se fijan, bien, esto que acabo de hacer yo creo que es importante. Me estoy fijando en qué notación estoy usando en el texto para ser coherente con ella, para no empezar a cambiarla y hacerle bolas a ustedes y a cualquiera que se ponga a leer ese texto. Bien, entonces eso es importante en matemáticas, el ser coherente con la notación. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que respetarlo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner n sub 0. Ok, y aquí sobra una coma. Bueno, lo que pasa es que va así. Vale. Ok, entonces vamos a comprobar esa desigualdad. Aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por inducción. Vamos a proceder usando el método de inducción completa. Como se ven, esto es una demostración, pero lo estamos poniendo así un poco como, ¿cómo decirlo? Un poco como narrado, ¿no? Así de corrido. Entonces, bueno, pues lo estoy haciendo un poco más prosaico. Luego ya lo pondremos en forma de teorema con su demostración y demás, pero esta sección que tiene que ver con el método Euler va un poco distinto, pero en esencia es una demostración. Bueno, entonces vamos a hacer el primer caso, ¿no? Que es n igual a 0. Claramente se tiene, bueno, pues queremos esto para n igual a 0. Entonces esto elevado a 0, bueno, pues es igual a 1, que obviamente es menor o igual que 1, que es igual a esto cuando yo pongo aquí 0. Entonces, si n es igual a 0, yo tengo aquí esto elevado a 0, que es 1, y aquí tengo exponencial de L sub f por t sub 0 menos t sub 0, entonces esto es elevado a 0, que es 1. Entonces sí, es menor o igual uno que el otro. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Vale. Bueno, supongamos ahora que la a ver, aquí hay una cosa que no me está gustando. Bien. De hecho, esto se podría demostrar como desigualdad. Numéricamente no tiene ningún problema para todo n perteneciente a n0. Lo que ocurre es que si se fijan en esta afirmación, intervienen los t sub n. ¿Bien? Y los t sub n están definidos solo para n desde 0 hasta n mayúscula. ¿Vale? Están definidos solo para n de 0 hasta n mayúscula. Pero bueno, se puede hacer dos cosas. Hacer nada más para de 0 a n mayúscula, o definir los t sub n para todo n, utilizando por ejemplo esta identidad, y ya está. Que esta identidad no tiene problema, aunque n sea mayor que n mayúscula. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a poner aquí esto. Aquí. Voy a ponerlo como ecuación para poder referirme a ello. Entonces le pongo una etiqueta y con eso ya me voy a poder referir a ello. A ver, nodo malla general. Supongo que no habrá problema. Aquí hay que tener cuidado con las etiquetas para no repetirla. Entonces, al nodo malla general vamos a poner para convergencia, ¿bien? Para estar seguro de que esta etiqueta no la he puesto ya. ¿Bien? No creo que haya puesto una etiqueta de esta forma. Bueno, este lo cierro. Supongamos ahora, entonces aquí tengo que decir
para ser rigurosos, se puede extender la definición de t sub n para n mayor que n mayúscula usando, y aquí pongo la etiqueta, que por cierto no me fijé en que, a ver, ahora esto es 3.2, ok, ¿bien? Esta identidad es 3.2. Vale, entonces ahora sí, para ser rigurosos se puede extender la definición de t sub n para n mayor que n mayúscula usando 3.2. Entonces ahora sí esto tiene perfecto sentido. Y vamos a ver que efectivamente se cumple para todo n, entero no negativo. ¿Sí me siguen todo lo que he hecho? Bien. El punto era que los t sub n solo estaban definidos en el intervalo, entonces pues lo estoy definiendo más allá, porque esa formulita t sub n igual a más nh pues no tiene ningún problema, ¿vale? Aunque realmente luego solo nos vaya a interesar ese pedazo de 0 a n mayúscula, pero como la prueba es por inducción nos cuesta el mismo trabajo. Entonces ahora sí, supongamos ahora que la desigualdad es cierta para n perteneciente a n sub 0 y probémosla para n más 1. Si se fijan, esta desigualdad, la que queremos probar, pues se presta mucho a hacer el paso de inducción que es de n a n más 1. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tengo una potencia que es solo hacer multiplicar por un factor más, y aquí tengo una exponencial que es en lugar de t sub n poner t sub n más 1. Pero como los t sub n van avanzando de h en h, ¿bien? Y la exponencial convierte sumas en productos, pues va a quedar muy sencillito, ¿bien? Por los términos que aparecen en la desigualdad. Entonces vamos a ver cómo queda. Veremosla para n más 1. ¿Bien? Ok, entonces, a ver. Bueno, yo la voy a copiar aquí y vamos a ver cómo va a quedar. Bueno, aquí pongo un n más 1, esto lo separo un poquito, ¿bien? Y entonces esto es igual al término con n por el paréntesis, ¿ok? Voy a poner este delante, me gusta más así. Ahora, utilizando la hipótesis de inducción, yo tengo que eso es igual a esto de aquí, así lo dejo, a esto de aquí, y ahí tengo t sub n. ¿Bien? Vamos a dejarlo así de momento y ahora continúa. ¿Bien? Entonces, para probar esta desigualdad pero con n más 1, entonces n más 1 lo pongo como el producto de este con el producto de n. Ahora, utilizando mi hipótesis de inducción, esto de aquí es menor o igual que esta exponencial de aquí. ¿Bien? Y aquí tengo el 1 más HLF. ¿Bien? Entonces ahora quiero que esto sea menor o igual que este término de aquí, pero con n más 1. A ver, vamos por un lado. Por el otro. Vamos a agarrar esta exponencial con n más 1. Y bueno, pues esto es igual a aquí yo puedo poner t sub n más 1 menos t sub n por exponencial de t sub n menos t sub 0. ¿Bien? Y eso es igual a
t sub n, utilizamos que t sub n más 1 menos t sub n es h. Aquí estoy sumando y restando t sub n para comparar con el término enésimo, y entonces utilizo la propiedad de la exponencial que transforma sumas en productos. Entonces lo separo de esta manera, y ahora utilizo que t sub n más 1 menos t sub n pues es h, y entonces me queda esto de aquí. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Bueno, entonces, como quiero comprobar que esto es menor o igual que esto, bien, es el paso n más 1, pues lo que tengo que comprobar, ya vi que esto es menor o igual que esto y esto es igual a esto, entonces lo que tengo que ver es que esto es menor o igual que esto. Bien. Pero aquí tengo un término en común, un término de hecho positivo, porque es un resultado de la exponencial real, que es e elevado a LF t sub n menos t sub 0. ¿Bien? Aquí aparece. ¿Bien? Es claro que lo único que queda por comprobar para tener, vamos a dejarlo aquí claro, esto menor o igual que, y aquí tengo el término n más 1ésimo. Aquí voy a poner una aclaración. Aquí vamos a poner dividiendo por este término, que es positivo, por lo tanto distinto de 0. ¿Por qué digo que es positivo? Para decir que es distinto de 0. ¿Y por qué? Pues porque voy a dividir por él, entonces no puedo dividir por 0. ¿Vale? Entonces, como no es 0, puedo dividir, es legal el paso. Es claro, lo único que queda por comprobar para tener esto, que lo que queremos es ver que, y entonces aquí lo que tenemos que comprobar, como hemos dicho, es que este paréntesis de aquí es menor o igual que esta exponencial de aquí. Voy a poner una coma porque después voy a seguir la frase. Bueno, a ver si están ustedes de acuerdo. Díganme si están ustedes de acuerdo con esto que hemos hecho. Entonces lo que queremos ver es esto de aquí. En vista de estos cálculos, como esto es menor o igual que esto y esto es igual a esto, divido por esta exponencial. Entonces, si yo tuviera que 1 más HLF es menor o igual que esto, pues ya terminé, ¿no? Entonces eso precisamente, de hecho aquí el paréntesis sobra. Vamos a quitarlo, porque así se va a ver mejor. ¿Ok? Díganme si están de acuerdo. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Yasmin? Perfecto. Pues continuamos. Vale. Bueno, y ahora si se fijan, tengo aquí HLF y HLF. ¿Bien? Ahora le voy a dar la vuelta para que se vea claro, que se vea más claro todavía esta desigualdad. Bueno, pues y en principio pues esta constante de Lipschitz será la que sea, y el h pues es un número positivo también, el que uno quiera poner. Entonces, y esto es cierto porque se tiene una desigualdad más general, que es que si yo considero dos funciones de t, que son 1 más t y exponencial de t, pues claramente, no claramente, se puede demostrar fácilmente que una es más pequeña que la otra, y tomando t igual a h por L sub f, pues ya terminaste. Aquí lo vamos a poner, que es consecuencia
del siguiente resultado. Entonces vamos a poner aquí un lema sencillito. Lema se tiene, vamos a poner aquí como ecuación, 1 más t menor o igual que exponencial de t cual palabras que era mejor para todo t mayor o igual que 0. Entonces tenemos este lema y pues ya está, tomando, puesto que la constante del h es positiva y el h es positivo, pues tomando t igual a h por L sub f en el lema, pues se tiene el resultado. Y ya está. ¿Sí se ve? Ok, vale. Vamos a demostrar ese lema, que es un lema sencillito. Vamos a demostrar, por ejemplo, con técnicas del cálculo diferencial muy sencillito, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a denotar dos funciones. A ver si tengo este entorno aquí definido, creo que sí. Con la demostración, ¿vale? Esta es una macro que he definido yo. Bien, si a alguien le interesa, aquí en mi fichero de abreviaturas, la macro que tengo aquí para la demostración es esta de aquí, la línea 46. Muy sencillita. Bueno, ok. Denotemos las funciones definidas en, pues en 0 infinito solo nos hacen falta. Están definidas en todo R, pero dadas por, entonces, a ver, no quiero poner la f porque estoy notando la función del lado derecho por f y no quiero liar. Entonces, a ver, ¿qué dos letras? Pues lambda y mu, por ejemplo. Ya está. Entonces lambda de t va a ser 1 más t, solo la necesito para este lema nada más. Y mu de t, que es la exponencial de t. Para t mayor o igual que 0. Entonces, es claro que lambda de 0 es igual a 1, que también es igual a mu de 0. Mu de 0. También es claro que lambda y mu son derivables. Bien. Pues una es la exponencial y la otra es un polinomio. Así que claro que son derivables con derivadas. Lo pongo todo en texto porque para qué, esto es algo muy sencillito, no tiene caso gastar ecuaciones para esto. Lambda prima es 1, bien, y mu prima pues es igual a mu porque es la exponencial. Pues esto sirve para todo R, pero lo vamos a utilizar nada más para t mayor o igual que 0. ¿Okay? Claramente lambda prima de t es menor o igual que mu prima de t para todo t mayor o igual que 0. ¿Bien? Claramente, porque lambda prima es 1, mu prima es exponencial y para t mayor o igual que 0 la exponencial de t es mayor o igual que 1.
Bien, porque es estrictamente creciente la exponencial. Entonces se tiene que lambda de t es menor o igual que mu de t para todo t mayor o igual que 0. Listo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lambda y mu son dos funciones definidas en 0 infinito, que en el 0 valen lo mismo, arrancan igual, y lambda prima es menor o igual que mu prima, para todo t mayor o igual que 0. Entonces, pues eso implica que lambda es menor o igual que mu. ¿Bien? Por ejemplo, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Digamos, ¿sí lo ven? Okay. ¿Por qué digo por el teorema fundamental del cálculo? Esa sería una posible forma de demostrarlo. Pues ya no quiero ponerlo porque pues, no quiero poner tantos detalles. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Estás jugando? Ve con mamá, que papá está ocupado. Perdón por la interrupción. Entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que lambda de t es igual a lambda de 0 más la integral de 0 a t de lambda prima de s diferencial de s. Como lambda de 0 es igual a mu de 0 y lambda prima de s es menor o igual que mu prima de s para cualquier s mayor o igual que 0, entonces eso que acabo de decir antes, o sea, lambda de t igual a lambda de 0 más la integral de 0 a t de lambda prima de s diferencial de s es menor o igual que mu de 0 más, porque es igual a lambda de 0, más la integral de 0 a t de mu prima de s diferencial de s, porque el integrando es menor o igual uno que el otro. Y eso, otra vez por el teorema fundamental del cálculo, es igual a mu de t. Ya está, se acabó. Para todo t mayor o igual que 0. ¿Sí se ve la demostración? ¿Ok? Vale, eso ya no lo escribo porque pues, son rudimentos de cálculo. No se me ofendan porque les haya dicho esto, por favor. Lo digo aquí para que se quede grabado en el video, porque bueno, pues no sé quién lo puede estar viendo, entonces a lo mejor puede ser que le venga bien el detalle o no. Bien, a quien no le ha interesado, discúlpenme por esta aclaración. Vale, pues entonces continuamos. Bueno, pues esta es la demostración del lema, que muestra esto de aquí, y como digo, pues esta desigualdad de aquí es consecuencia del lema poniendo t igual a h por L sub f, que es válido porque h es positivo y L sub f, que es la constante de Lipschitz de f, también es positiva. Entonces, pues es positivo, así que se puede aplicar el resultado. Y con esto de aquí, lo metemos aquí, entonces esto es menor o igual que esto, que es igual a esto, y ya está. Bien, entonces por inducción hemos demostrado esto de aquí. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, perfecto. A ver, entonces tenemos esto de aquí. Voy a ponerlo como ecuación para hacer referencia ahora. Vamos a poner auxiliar convergencia Euler explícito, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces ya hemos demostrado eso, que es la identidad 314, tal y como queda ahora así. Vale. Por otro lado, usando 314 se tiene esto de aquí. Bien. Entonces
vamos a comprobar esto bueno, ya hemos comprobado esto de aquí, 3,14, que lo vamos a utilizar para estimar este término de aquí. Y ahora este término de aquí de la suma, pues se utiliza también 3,14. Bien, porque decimos, recuerden, esta suma, acotamos todos los términos por n, entonces es n veces sumar la misma cosa. Ahora utilizamos 3,14 para tener esto de aquí. Y ahora sustituimos n por t sub n menos t sub 0 sobre h, bien, que sale de la definición de los nodos. Y ya está, eso es lo que vamos a utilizar. Y entonces, ahora terminamos con el resumen. Pues hemos llegado a... teníamos esto de aquí, 3,13. Utilizando 3,14 y la consecuencia de 3,14 para estimar este término y este término de aquí, esta suma, lo que llegamos es a que se tiene esto de aquí. Aquí voy a poner un r sub h. A ver, ¿dónde está el r sub h? Aquí. Aquí. Ok. ¿bien? Vale. Hasta 3.16 me siguen todas. ¿Sí, Angélica? Bueno, supongo que se te dificulta ahora contestar. Bueno, entonces vamos a repetir esto porque es importante para fijar ideas, ¿bien? Aunque ya lo vimos el día anterior. Entonces esta desigualdad 3,16 nos dice que si se controla el error en el dato inicial, que es este término de aquí, y el tamaño del residuo, ¿bien? Que es esto de aquí, y el tamaño del residuo es comparativamente pequeño con respecto a h, porque lo que nos aparece esto, pues bueno, al final los nodos están en el intervalo AB, entonces esto está acotado, está controlado de por sí. Entonces lo que tengo es R sub h sobre h, ese es el punto importante. Entonces si el tamaño del residuo es comparativamente pequeño con respecto a h cuando h tiende a 0, entonces tendremos convergencia en todos los nodos. ¿Bien? Esto está controlado, entonces el error de aproximación está controlado. ¿Que queremos hacer el error de aproximación pequeño? Bueno, pues entonces habrá que hacer esto pequeño y habrá que hacer R sub h sobre h pequeño. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. De hecho, es sencillo estimar uniformemente en n. ¿Bien? Porque esto no es el error de aproximación, el error de aproximación es tomando el máximo en n. ¿Bien? Pero bueno, para todos los n's vamos a dar aquí una cota sencilla y entonces ya tenemos una cota para el error de aproximación. ¿Bien? Y es simplemente decir que todos los nodos están en intervalo AB. Entonces, el error de aproximación correspondiente a h, que es igual al máximo de esto de aquí, en n, el máximo en n, es menos igual que aquí t sub n menos t sub 0 está acotado por b menos a. Ya está, son datos del problema. Esto queda igual y esto pues igual. Esto igual, está acotado por b menos a y lo que me queda es el r sub h sobre h. Y aquí. ¿Ok? Entonces, pues tenemos ya la estimación 3,17. Vale, ahora, entonces, fíjense, para hacer el error pequeño con respecto a h, pues bueno, esto es una constante que depende de los datos del problema, depende de la f y del intervalo AB, ya está. Hay que hacer, quiere decir que hay que, si nosotros hacemos pequeño esto de aquí, que es esto es el dato inicial y esto es el valor de arranque. Y por otro lado, bueno, esto igual, esto es una constante y tenemos R sub h sobre h. Entonces si hacemos estas dos cosas pequeñas, el error de aproximación será pequeño. ¿Vale? Esa es la idea y la consecuencia que quiero que les quede claro en este punto. Bueno, si se asume que no se comete error en el dato inicial, es decir, se cumple que u sub 0 es igual a eta y x entre sub 0 es igual a eta por la definición por la condición de datos, la condición inicial, perdón, pues entonces se tiene que
esto de aquí es igual a 0, entonces no aparece, y lo que me queda es que el error de aproximación es menor o igual que esta constante de aquí, que depende de los datos del problema, por R sub h sobre h. Es decir, únicamente es necesario controlar el residuo. No solo controlarlo, sino compararlo con respecto a h. ¿Ok? ¿Visto? Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a demostrar, de hecho, que se tiene esto de aquí, ¿no? Donde el RH hay que escribirlo con R minúscula, lo que estamos cambiando. Bueno, esta parte de la demostración o del argumento se puede entender como una verificación de la estabilidad de la recurrencia 3.8. La recurrencia 3.8 es la que define el método numérico, ¿vale? La recurrencia del método numérico, que en esencia el método quiere decir eso, la recurrencia que tú estás poniendo para calcular el aproximante, las distintas componentes del aproximante. Entonces lo que estamos viendo es que de alguna manera esa recurrencia es estable. ¿Por qué? Porque la estamos perturbando, ¿bien? Y lo que nos está diciendo es que el resultado de perturbarla no es muy distinto del resultado sin perturbarla, siempre y cuando la perturbación esté controlada, sea pequeña. ¿Bien? Eso es lo que estamos diciendo. Eso quiere decir que algo es estable, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que un edificio es estable, ¿no? Una torre. Pues que si la mueves un poquito, pues no se cae a poco que la muevas, sino que aguanta, ¿no? Por ejemplo, los edificios estos que hacen preparados para sismos, pues aunque tiemble un poco, pues el edificio hace así, pero se mantiene, es estable. Eso quiere decir es, pues eso, que lo perturbas un poquito, lo mueves un poquito y aguanta. Se queda más o menos igual que al principio. ¿Sí se ve? ¿Ok? Vale. Bueno, pues ¿dónde estábamos? Aquí. Se puede entender como una verificación de la estabilidad de la recurrencia. Hasta aquí, la parte del argumento. La recurrencia es estable porque al perturbarla obteniendo 310, ¿bien? Esa es la recurrencia perturbada, es decir, la que cumple la solución real, el muestreo de la solución real. Pues al perturbarla, la distorsión se puede controlar siempre y cuando se controle la propia perturbación. ¿Bien? Entonces, repito, algo es estable si cuando lo perturbas un poquito, pues el objeto, la cosa se queda más o menos igual, se está controlado, no está muy distinto de como estaba al principio sin perturbarlo, siempre y cuando la perturbación sea pequeña, ¿no? Claro, pues si tienes un edificio y qué sé yo, le tiras una piedra enorme, es una perturbación grande, o viene un sismo pero bien fuerte, pues normal que se caiga, ¿no? Porque la perturbación es demasiado grande. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo es eso. No que siempre se quede igual el objeto, sino que si controlas la perturbación, entonces también controlas la desviación del objeto perturbado con respecto al objeto, la situación del objeto sin perturbar, ¿vale? Bueno, en el caso de las recurrencias quiere decir esto, ¿bien? Esto es pues, nada más que palabrería, mercadotecnia, como quieran verlo, ¿bien? Propaganda. ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, primero porque sirve para, en mi opinión, sirve para fijar las ideas y acordarse bien, entender mejor, con mayor profundidad lo que uno está haciendo, ¿bien? Y entonces eso te ayuda a fijar ideas y a que lo asimiles y a que lo recuerdes mejor. Y además es porque este tipo de ideas no solo están aquí en la convergencia del método Euler explícito, sino en general en la prueba de convergencia que vamos a ver después. Van a aparecer las mismas ideas. De hecho, ese es el chiste de ver ahora el método Euler explícito, que sirve un poco como antesala de lo otro, como modelo de lo otro. Entonces, si entienden esto bien, pues luego en el caso general se va a ver que estamos de alguna manera haciendo lo mismo. Esto sería un caso particular, ¿vale? Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues controlar la perturbación. Entonces, si vemos que la perturbación, cuando h tiende a 0, pues entonces, pues
el resultado también va a tender a 0, que es la cota del error de aproximación, la cota superior. Y si esa cota va a 0, pues el error de aproximación por puro sándwich, porque el error por definición es no negativo, pues también tiene que ir a 0. Ya está, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es demostrar que R sub h sobre h tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Y entonces tendremos esto de aquí y el método Euler convergerá. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque estamos tomando esto como definición de convergencia. ¿Bien? Veamos que efectivamente esto es lo que ocurre. Bueno, ahora fijamos, entonces vamos a demostrar 3.19, ¿ok? Es lo que nos queda por hacer. Fijamos un n entre 0 y n mayúscula menos 1. ¿Por qué? Pues porque los r sub n están en ese rango. ¿Bien? Recuerden que había uno menos. A partir de 3.9, ¿bien? ¿Qué es 3.9? Pues vamos a verlo ahora mismo. Voy a ver aquí. 3.9 es la definición del residuo. ¿Bien? Es esto de aquí. Entonces, a partir de 3.9 y usando el teorema del valor medio y las ecuaciones diferenciales que vienen dadas por la f, digamos, se tiene lo siguiente. R sub n, ese residuo va con mayúscula. Dividido por h es, bueno, R sub n es, por su definición, que es 3.9, x en t sub n más 1 menos x en t sub n menos h por f en t sub n x en t sub n. Este término lo separo porque estamos multiplicando por h, pero como aquí estoy dividiendo por h, pues se separa de esa manera, ¿vale? Y ahora, utilizando las ecuaciones diferenciales, yo tengo que f en t sub n, x en t sub n es igual a x' en t sub n, ¿bien? Por las ecuaciones diferenciales. Y utilizando el teorema del valor medio, puesto que x es una función c1, ¿bien? Yo tengo que x, este cociente incremental, x en t sub n más 1 menos x en t sub n dividido por h, es igual a x' en un cierto punto psi sub n del intervalo t sub n más 1. ¿Vale? ¿Ok? ¿Correcto? Utilicé la definición del residuo, las ecuaciones diferenciales y el teorema del valor medio para convertir todo a una diferencia de valores de x', ¿vale? Y ahora pues voy a comparar x' en dos puntos que están cercanos. ¿Ok? Bueno, ¿ven? Tengo una diferencia de x' en dos puntos que están cercanos porque psi sub n está en t sub n más 1. Entonces, como mucho, psi sub n estará alejado de t sub n, pues lo más que pueda estar es en t sub n más 1. Y t sub n más 1 con respecto a t sub n, pues es un intervalo de longitud h, ¿no? Porque son dos nodos consecutivos, así que su diferencia es h. Entonces, como mucho, esos dos puntos están alejados por h y la idea es que h es chiquito, ¿no? Bueno, voy a hacer h tender a 0. Entonces, pues, de alguna manera voy a utilizar la continuidad de x', porque estoy diciendo la diferencia entre dos valores de x' en puntos cercanos es chiquita. ¿Eso qué es? Pues la continuidad de x', de la derivada de x. Entonces, puesto que x es c1, es derivable con derivada continua, pues entonces la derivada es continua en todo el intervalo AB. Y como esto es un compacto, bien, aquí estoy suponiendo que la derivada existe también en AB lateralmente, ¿vale? Pues entonces es uniformemente continua, ¿bien? Entonces para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si h es menor que delta, bien, estoy utilizando la noción de continuidad uniforme que se vio en el capítulo 1. Entonces, si alguien tiene dudas aquí, vayan al parágrafo correspondiente del capítulo 1 y ahí lo pueden checar, ¿vale? Entonces, existe para cualquier epsilon positivo existe un delta positivo tal que si h es menor que delta, y obviamente h es positivo, entonces yo tengo que, aquí pongo normas. Entonces, la norma de R sub n sobre h, pues es la norma de R sub n dividido por h, ¿bien? O sea, este sale de la norma porque es un escalar positivo. 1 sobre h es un escalar positivo. Eso es igual a la norma de x' en psi sub n menos x' en t sub n. Y esto es más pequeño que epsilon, estoy utilizando la continuidad uniforme, ¿bien? Estoy utilizando la continuidad y la estoy utilizando uniforme para que eso no dependa del nodo t sub n en el que estoy, ¿vale? Para que me sirva para todos. Entonces, la continuidad nada más de la derivada me serviría
en un cierto punto nodo t sub n. ¿Bien? Pues la dependencia entre epsilon y delta, pues en principio dependería de cada n. Para el mismo epsilon me sirva un delta para todos los n, en todo el intervalo AB, necesito utilizar la continuidad uniforme. Ese es el chiste de utilizar aquí la continuidad uniforme, que me sirva para todos los n a la vez un mismo delta. ¿Bien? Fijado un epsilon. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Están de acuerdo? Vale, muy bien. Ok. Entonces, para todo n yo tengo esto de aquí. El mismo delta me sirve para todos los n, por la continuidad uniforme. Así pues, r sub h, lo tengo que poner con minúscula. ¿Dónde está? Así pues, aquí. Entonces, así pues, r sub h sobre h, donde este r sub h es el máximo en n de estas normas. Entonces, el máximo de todas estas es menor que epsilon, ¿eh? Porque si todas son menor que epsilon, pues ya está. Entonces, como son un conjunto finito, pues mantengo el estricto, aunque eso da un poco igual. Entonces, r sub h sobre h es menor que epsilon, ¿vale? Es decir, yo he demostrado que si ustedes me dan un epsilon positivo, entonces existe un delta positivo, tal que si h es positivo y menor que delta, entonces esto de aquí es menor que epsilon, ¿vale? Pues ya está, esa es la definición de límite, es decir, yo he demostrado 3,19, ¿vale? Si quieren, para que quede claro, lo voy a hacer explícito aquí. 3,19, le pongo etiqueta, cociente residuo Euler explícito tiende a 0. Vale, ok. Bueno, esto es aquí. No, arriba. Esto demuestra otra vez para que agarre la etiqueta y ya está. Esto demuestra 3,19, ¿bien? Por la definición del límite. Ok. Bueno, pues ya está. Ya hemos demostrado entonces que para el método Euler explícito el error de aproximación E de h tiende a 0 cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Sí se ve la idea de toda la demostración? ¿Sí, chicas? Ok, muy bien. Vale, lo que vamos a hacer ahora es afinar un poquito más. ¿Y qué quiere decir afinar un poco más? Si se fijan, la última parte, nosotros obtuvimos, no solo hemos visto que el error de aproximación tiende a 0, sino que de hecho obtenemos cotas explícitas, ¿bien? Que es más. Porque no es decir, no es lo mismo decir que algo tiende a 0 que decir algo tiende a 0 porque es más pequeño, es no negativo, y es más pequeño que esto, y esto tiende a 0. Y esto te da una información particular, porque como es una cota, te permite hacer sándwich sobre el error de aproximación, de manera que yo puedo asegurarme, no asegurarme, puedo medir qué tan rápido puede el sándwich ese hacer que eso vaya a 0. ¿Bien? Por supuesto, yo lo que estoy dando es una cota. Aquí tengo el suelo, que es el 0, el error de aproximación está por encima porque no es negativo, y entonces aquí lo estoy prensando. ¿Bien? Cuando yo estoy prensando, el error de aproximación puede ser muchísimo más pequeño. A priori no puedo saberlo, con esa estimación no me dice nada más. Pero bueno, al menos sé que está ahí debajo. Entonces, pues yo sé que como poco, o como mucho, mejor dicho, el error de aproximación está a ese nivel. Entonces yo puedo ir con esa presión, si es algo manejable, calculable con ella, puedo estar midiendo que tanto lo estoy obligando a estar cerca de 0.
¿vale? Esa es la idea. Entonces eso es mucho más que saber que va a cero el error. ¿Por qué mucho más? Porque yo puedo dar estimaciones sobre, pues básicamente el h, ¿no? Porque la idea es que eso ocurre cuando h tiende a cero. Entonces yo puedo hacer cálculos y decir, bueno, pues para que mi cota esté por debajo de esta tolerancia al error, que es un número positivo simplemente, yo tengo que poner este h. ¿Por qué? Pues porque puedo hacer el calculito. Eso ya lo comentamos. ¿Bien? Entonces, en la demostración del error de aproximación nosotros obtuvimos una cota que es esta 317, o bueno, si quieren más general 316, donde aquí todavía bueno, esta 317, ¿no? Aquí tengo el n, aquí para que no dependa de n, ya de hecho ya con el error de aproximación es 317. Entonces aquí tengo una cota, ¿bien? Esto directamente puedo suponer que es 0, ¿bien? O después veremos, puedo suponer que tengo un cierto error en el dato inicial, pero bueno, que lo controlo. Entonces lo importante es esto de aquí. Entonces, esto ya me da una cota, teniendo en cuenta que necesitaría una expresión para esto de aquí, ¿vale? Para este cociente R sub h sobre h. Bueno, ahora lo que hemos demostrado es que R sub h sobre h tiende a 0. Pero este argumento ha sido un argumento, si se fijan aquí, epsilon delta. ¿Por qué? Pues hasta aquí yo tenía expresiones, pero al llegar aquí utilicé la continuidad uniforme, de la derivada de x para ver que eso tendía a 0. ¿Bien? Entonces, en el momento en el que utilicé la continuidad uniforme, pues si no digo nada más, perdí ya las cotas explícitas. Porque pues continuidad uniforme, para todo epsilon existe un delta tal que bla bla bla. Cuál sea el tamaño y todo mal, que es la relación epsilon delta, pues quién sabe. Solo la noción de continuidad uniforme solo dice que existe. ¿Bien? Para hacer eso explícito se podría hacer controlando el módulo de continuidad de la x', ¿no? Que bueno, de alguna manera es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es hilar un poquito más fino y vamos a tratar de obtener expresiones para esa x', que de alguna manera pues tienen que ver también con la expresión del residuo, para obtener, acabar de redondear el argumento y obtener al final una cota explícita del error de aproximación, ¿vale? Entonces, el teorema está demostrado, pero vamos a ponerle un poquito más para obtener una cota explícita que, por lo que nos están diciendo, es útil, ¿vale? ¿Sí se ve la idea? ¿Sí? ¿Yasmin? Ok, muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a obtener una cota explícita, que solo nos queda el RH sobre H. Entonces, de hecho, afinando las hipótesis se puede obtener una estimación más cuantitativa, ¿bien? Más cuantitativa. Entonces, no solo que el error tienda a 0, sino a qué ritmo. Que resulta ser muy útil en la práctica. Ya se comentó que si x está en C2, entonces se tiene esta forma del residuo, ¿no? El R sub n para cada n en este rango se puede tomar de la forma h cuadrado sobre 2 por la derivada de x segunda en psi sub n, para un cierto psi sub n en ese punto. ¿Bien? ¿Esto de dónde viene? Pues de dónde viene el residuo, pues ya saben, de la fórmula de Taylor. ¿Bien? Tampoco debería sorprender mucho, ya que vemos esto, que al estimar el cociente del residuo sobre h nos haya salido una diferencia de valores en x', porque esto, pues utilizando también el teorema del valor medio, nos saldría algo de este tipo. ¿Bien? Lo que pasa es que aquí estamos de alguna manera perdiendo información, porque fíjense que aquí gano el h. Bueno, tendría el teorema del valor medio, me saldría un h también por ahí. ¿Bien? O sea que sí, de todas maneras aparece el h, aplicando aquí el teorema del valor medio. En cualquier caso, pues yendo al principio, tenemos esta expresión del residuo calculada, ¿bien? Que sale de la definición del residuo y pues aplicando el teorema del valor medio, ¿no? Si quieren. Como eso ya lo hicimos cuando vimos el método Euler explícito. Entonces se cumple que R sub n sobre h, simplemente dividimos entre h, y entonces fíjense aquí, ¿vale? Abran bien los ojos y las orejas, esto es importante. Tenemos una potencia h cuadrado aquí en la expresión del residuo, h al cuadrado. Entonces, al dividir R sub n sobre h, nos queda una sola potencia de h elevado a 1. Y esto de aquí, por esto de aquí, lo vamos a contar por una constante y punto.
Entonces tenemos un h cuadrado, al dividir por h nos queda un h. ¿Ok? ¿Visto? Esto es muy importante, por eso lo estamos haciendo a cámara lenta. ¿Sí se ve? Recuerden aquí todo lo que hemos hablado en otros momentos del curso de la importancia de las potencias de h como forma para medir qué tan rápido algo va a cero. Recuerden, cuando h va a cero, pues h va siendo pequeño, pero h cuadrado es mucho más pequeño, h cubo es muchísimo más pequeño y así. ¿Vale? Bueno, entonces el residuo sobre h me queda como esto por h. Y esto pues ya nada más utilizar teoremas de cálculo para acotarlo. Entonces x segunda es continua en un compacto, o sea en AB. Entonces por el teorema de Weierstrass está acotado y entonces R sub h, que este es con minúscula, este de aquí, entonces R sub h sobre h es el máximo en n de estos de aquí. Entonces aquí pongo norma y entonces pues esto es la norma de x segunda y el h medios es una constante. Entonces tengo aquí el h, tengo el 1 medio aquí y aquí me quedan las normas de estos x segunda de psi sub n. Y los psi sub n son puntos que están en AB, los que sean, eso estará acotado por el máximo de la norma de x segunda en S, donde S recorre todo el intervalo AB y ya está. ¿Bien? Y entonces como x segunda es continua en un compacto, está acotada, entonces este máximo es finito y es una constante y ya está. Entonces aquí me queda todo esto de aquí, o sea, este máximo entre 2 es una constante y me queda h. ¿Vale? Es decir, lo que me importa aquí es lo siguiente. Yo he conseguido ver que bajo la hipótesis de que x sea c2, ¿bien? Su segunda derivada sea continua, para poder utilizar continua en el intervalo AB, ¿vale? Cerrado. Entonces, para poder utilizar el teorema de Weierstrass y todo eso. Entonces, a lo que llego es a que el cociente R sub h sobre h del residuo total, la cota del residuo total, R sub h sobre h es menor o igual que una constante por h. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a cero cuando h tiende a cero, sí, pero se va a cero ¿a qué ritmo? Pues al ritmo que vaya h, porque es más pequeño, es mayor que cero y más pequeño que una constante fija por h. Cuando h tiende a cero, eso va a este ritmo. ¿Bien? Este es el método del Euler explícito. Cuando veamos otros métodos, veremos que pues, según el método del que se trate, se tendrán cotas de la siguiente manera. R sub h sobre h menor o igual que una constante por h cuadrado o por h cubo, por h a la cuarta. Cuanto más grande sea la potencia de h, más rápido eso va a ir a cero el cociente R sub h sobre h y por lo tanto el error de aproximación, siempre y cuando el valor de arranque esté suficientemente pegado a la condición inicial, también va a ir a ese ritmo de rápido a cero. Es decir, el error se va a hacer rápido, chiquito, y entonces la aproximación que tú tengas de la curva solución real, de la buena, y de tu aproximación, pues va a estar más pegadita. Va a ser casi la misma, porque el error de aproximación se va a ir haciendo pequeño. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Pues si de todas maneras el error de aproximación va a cero, ¿qué más me da uno que otro? Bueno, pues sí te da, porque lo que estás haciendo aquí es medir qué tan rápido el error de aproximación va a cero cuando h tiende a cero. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Pues, repito, el costo computacional. ¿Bien? Cuanto más pequeño sea h, más grande es n mayúscula, más nodos tengo en la malla. Cuanto más nodos tenga en la malla, más iteraciones tiene que hacer el método y por lo tanto más trabajo, más tiempo de máquina, más recursos que se consumen, ¿vale? Más tienes que esperar a que acabe el programa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Que el error sea pequeño, pero que el programa no se eternice o que no te pete la máquina porque ya no pueda con tantas cuentas, ¿no? Le satures la memoria le sature la memoria RAM o el procesador y ya no pueda más, ¿vale? Entonces quiero que sea pequeño pero con un h no demasiado pequeño, ¿vale? Entonces con un h pequeño que el error se baje mucho, pues lo que está diciendo es que rápidamente el error baje a cero cuando h tiende a cero, para que con un h no tan pequeño el error ya sea muy chiquito. Ese es el punto. ¿Sí se ve?
pues me estoy adelantando, estoy haciendo un poco spoiler, pero es que ese es el chiste de ver esto a cámara lenta, el método Euler explícito, para que luego, cuando veamos el caso general, ahorita más adelante, ya vayan intuyendo lo que va a pasar, para que se comprenda mejor. Bueno, entonces en resumen lo que tengo es R sub h sobre h menor o igual que una constante, que además aquí tengo la constante, o sea, yo puedo de alguna manera estimarla porque tengo ahí una fórmula para ella. ¿Bien? Por h. ¿Bien? Entonces, juntando esta estimación del R sub h sobre h con 317, ¿bien? 317 es esta que dijimos aquí, ¿lo ven? Pues ya está, y además sustituyo en esta parte de aquí lo que obtuve ahora mismo, y lo que obtengo entonces es que el error de aproximación, esta es la estimación global del error de aproximación para el método de Euler explícito. El error de aproximación para h es menor o igual que esta constante por la discrepancia en el valor de arranque, o la discrepancia del valor de arranque con respecto a la condición inicial, porque esto es eta, ¿bien? Más una constante aquí explícita por h. ¿Ok? Entonces, si además se asume que no se comete error en el dato inicial, para quitarnos este término de aquí ahora, pues lo que tengo entonces es que esto es 0 y me queda nada más esto de aquí, es decir, constante, constante. Entonces tengo el error de aproximación para el método Euler explícito para h es menor o igual que constante por h. Constante, ¿a qué me refiero con constante? Pues que esto depende de los datos del problema, ¿bien? Pues esto depende de la f, de la i y del b, y esto pues de la solución del problema, pero que de alguna manera ya veremos que esto, de hecho lo hemos comentado, se puede estimar a partir de las ecuaciones diferenciales sin necesidad de saber quién es x, ¿vale? Si no, no sería útil. Por h, ok. Este tipo de estimaciones son muy útiles en la práctica por el siguiente motivo. La desigualdad anterior nos dice que el error de aproximación es menor o igual que una constante positiva c, que depende de los datos del problema, como digo, multiplicada por h. Se está tomando c, todo esto de aquí, ¿vale? Puesto que la constante se puede estimar, ¿bien? Se puede estimar porque conoces a y b, conoces la f, entonces puedes ver que f es Lipschitz y obtener una constante de Lipschitz para la f, ¿bien? A priori se puede hacer eso, y la x segunda también se puede estimar. El máximo de x segunda se puede estimar derivando las ecuaciones diferenciales y trabajando directamente con la f y sus derivadas, ¿bien? Ya hemos visto algún ejemplo de eso. Entonces, se puede estimar x segunda sin necesidad de saber quién es la x, la solución, ¿vale? Porque claro, todo esto es para aproximar la solución x, ¿vale? Entonces no sería útil si necesitáramos saber quién es la x, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Derivas las ecuaciones diferenciales y trabajas con ellas, como hemos visto, para obtener una expresión de x segunda en términos de la f y de algunas de sus derivadas, y ahí empiezas a hacer estimaciones, pero trabajas con la f, que la f es lo que tienes. Eso sí lo tienes, tú lo puedes trabajar algebraicamente, ¿vale? Entonces sí se puede hacer. Esto nos da una forma de poder calibrar el método. Si queremos cumplir una desigualdad del tipo el error de aproximación menor que epsilon para una cierta tolerancia al error epsilon positivo, basta tomar h menor que epsilon sobre c. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que epsilon de h, ¿dónde está? Por aquí lo tengo. Bueno, no lo escribí, pero es e de h es menor o igual que c por h. Entonces, si yo quiero e de h menor que epsilon, lo que tengo que hacer es c por h menor que epsilon y despejo la h para tener h menor que epsilon sobre c. Entonces, si puedes calcular la c, el epsilon es lo que te dan, que es la tolerancia, esto lo puedo calcular, ¿bien? Es decir, yo sé qué tan pequeño tengo que tomar el h para que el error de aproximación sea más pequeño que epsilon, que es la tolerancia al error que me han dado. Lo puedo calcular, ¿vale? Ese es el chiste. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, chicas? ¿Ok? ¿Vale? Y ya terminamos porque ya sé que son las 10. En virtud de la desigualdad anterior. Es decir, podemos saber qué tan pequeño debemos tomar el paso h para asegurarnos de que el error de aproximación es tolerable para nosotros.
Por contra, hay que mencionar que la cota teórica del error en 3.22 o 3.23, ¿bien? O sea, esta de aquí, o esta obviando la condición inicial, estas cotas de aquí, puede ser muy grosera. Esas cotas, esa estimación del error puede ser muy grosera. Es decir, puede ser mucho mayor la cota que el verdadero error de aproximación EDH. Por tanto, no es muy razonable usarla como estimación del error de aproximación. Sin embargo, nos da un valor seguro sobre el que se puede trabajar. Además, nos indica que el error se reduce al menos proporcionalmente a h. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve esa cota? Pues para asegurarte que el error de aproximación es más pequeño que eso, ¿vale? Pero no para decir, pues el error de aproximación es más o menos esto. No, porque puede ser muchísimo más pequeño, 10 veces más pequeño, 100 veces más pequeño, a priori no lo sabes. Y normalmente no es posible obtener cosas mejores. Entonces es una cota teórica que te sirve para decir, por debajo de esto seguro. ¿Qué tan por debajo? Pues quién sabe. En ejemplos muy concretos, donde yo sí sé calcular la X, entonces realmente el numérico no me es útil, yo puedo estimar el error de aproximación como estamos haciendo, ¿no? Calcular. O utilizar como solución X aproximaciones numéricas mucho más finas y entonces estimar de alguna manera el error de aproximación. Más o menos eso es lo que se hace. Mejor no se puede porque sería de alguna manera equivalente a saber la X. Y de eso se trata, de obtener información de la X. ¿Bien? Entonces, estas cotas sirven como eso, como cotas de error, pero no para estimar, decir el error de aproximación es tanto, porque puede ser que sea muchísimo más pequeño y te estés equivocando mucho, ¿vale? Y por otro lado sirve para decir, como decíamos, que el error de aproximación baja tanto como una constante por h. ¿Bien? Y eso es importante, por ejemplo, a la hora de comparar métodos, porque yo voy a tener un método cuyo error de aproximación baja como h y otro que baja como h cuadrado. Entonces, pues, por ese lado prefiero el segundo que el primero. ¿Bien? Lo que pasa es que no es solo eso lo que hay que mirar. ¿Ok? Bueno, pues ya acabamos la discusión sobre la convergencia del método de Euler y después vamos a empezar con el caso general. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están felices? ¿O están tristes? Ok. Bueno, pues ya son las 10, entonces lo dejamos aquí y continuamos el jueves. ¿De acuerdo? Cuídense mucho.